lo que dio a conocer Moisés, lo que tenía Moisés. Otro como él. Es imposible que se levante, dice la palabra. Y Moisés era, declara la Biblia, un hombre poderoso en Dios. Amén. Un hombre que clamaba a Dios y Dios respondía. Un Dios que estaba atento al clamor de Moisés. Y un Dios, dice la palabra, que hablaba con él cara a cara. Un Dios que no le ocultaba nada a Moisés. Un Dios que tenía un plan y un propósito con Moisés, el cual lo cumplió. Y ese mismo Dios que tenía propósito con Moisés, tiene propósito con usted y conmigo. Amén. Y ese mismo Dios quiere que cuando termine nuestra vida, Él quiere hablar de usted y de mí diciendo tal y tal cosa. Pasó con este varón, pasó con esta mujer. Yo me he manifestado a su vida y Él ha hecho lo que yo tenía determinado que hiciera. Ese Dios de propósitos eternos, ese Dios que tiene un plan, que la palabra declara, Dios cumplirá su propósito en mí. Ese Dios sigue trabajando de la misma manera, queriendo cumplir su propósito en nuestras vidas. Dios no es un Dios que a último momento se le ocurre la cosa. Dios es un Dios que ya tiene pensado, ideado. La palabra dice, Dios ya pensó caminos para que nosotros anduviésemos en ellos. Dios ya tiene ideado qué quiere con usted y conmigo. Dios ya lo tiene pensado. A veces nosotros no sabemos qué hacer. No sabemos qué decisión tomar, qué paso dar, Señor. Y por eso oramos, Señor, guíame, dirigime, mostrame, yo no sé. Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe. Y Dios quiere que nosotros podamos cumplir su plan y su propósito. No hay persona más satisfecha que aquella que puede decir, estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Un Dios de propósitos eternos. Pero ese Dios de propósitos eternos para con usted y conmigo, sabe que hay alguien que busca malograr ese propósito de Dios. Sabe que hay alguien que se va a interponer en su vida o en la mía para que aquello que Dios ideó no se cumpla. Para que aquello que Dios planeó, trazó y ya en su presencia, en su conocimiento anticipado, Él quería que hiciéramos, no se pudiera lograr. Hay un enemigo que busca que usted y yo fracasemos en el intento de cumplir el plan de Dios. Y así como no hay persona más feliz y más satisfecha que aquella que está haciendo lo que Dios quiere, no hay persona más infeliz y más insatisfecha que aquella que no alcanzó a cumplir el propósito de Dios para con su vida. Hay gente que al pasar los años se siente insatisfecha y uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué te sucede? ¿O qué no sucede? Y es como que me quedaron materias pendientes. Como que algo no lo logré, no lo concreté. Y estamos sentados acá y alabamos a Dios, pero como algo que no hemos alcanzado todavía. Y repito, algo que no hemos alcanzado todavía. Porque el propósito de Dios sigue en pie y sigue vigente. Ese Dios que dice, yo sé los pensamientos, los planes que tengo para con ustedes, para con usted y para conmigo. Planes, pensamientos de bien y no de mal. Para daros el fin que deseo, dice Dios. Dios anhela que su plan y propósito se cumpla a nosotros, a pesar de tener un enemigo que nos quiere malograr. Lo mismo pasó en la vida de Moisés. Dios, habiendo ya anunciado por boca de José, aquel que salvó a Israel de la muerte por hambre y a Egipto, por la boca de él dijo, un día nuestros huesos no quedarán para siempre en Egipto, sino que saldremos de aquí. Dios tenía un plan y un propósito, llevar los huesos de aquellos hombres de Dios, llevar al pueblo de Dios al lugar que Dios tenía para ellos. Egipto era un lugar de paso, no era un lugar para quedarse para siempre, era un lugar de paso. Dios tenía ideado un mejor lugar. Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, el tiempo en el que el plan de Dios debía cumplirse, aparece Moisés. Éxodo capítulo 1. Aparece Moisés, la persona a quien Dios tenía pensado utilizar.
el hombre que estaba en los planes de Dios, el hombre que era el instrumento para que su propósito se cumpliera, nace. Y allí apareció quien quería malograr el plan de Dios, con la orden de parte de Faraón, de que todo bebé varón que nazca sea asesinado. Y la Biblia dice, cuando Moisés nace, su madre lo ve hermoso. Y podría parecer una palabra más porque para todo padre, su hijo es hermoso. Pero este hermoso no solo significa lindo, simpático, qué hermoso bebé, sino que ella sabía que a través de él algo Dios iba a hacer. Porque Dios no hace las cosas por casualidad, Dios las hace a propósito. Ella esperaba que Dios hiciera algo, y el enemigo vino con la intención de matar a Moisés. Y lo mismo pasa con muchos cristianos y muchas personas con quienes Dios tiene un propósito. Un enemigo que busca matar nuestra vida. Y matar significa dejar sin aliento. Matar significa cortar toda posibilidad de continuar, porque el que muere no continúa. El que muere, por más que lo llevemos de aquí para allá, murió. No puede hacer más. Y un enemigo que busca matarnos para que el propósito de Dios no se cumpla en nosotros. Y no me refiero solo a la muerte física, sino a la muerte anímica. ¿Cuánta gente no tiene ánimo para creer que su vida y que con su vida Dios tiene un plan? Dice, bueno, hasta acá ya está, lo hecho está. ¿Qué más puedo pedir? Un enemigo que vino a matar la vida de Moisés y que anda buscando matar a muchos cristianos para que el propósito de Dios no se cumpla, matar a muchos hombres y mujeres para que el propósito de Dios, el sueño, el ideal de Dios no se cumpla en nuestras vidas. Esto intentó con Moisés y la palabra declara, no lo logró, porque Dios estaba pendiente, deseoso, dispuesto a que su plan se cumpla. Lo mismo que con usted y conmigo. Podemos haber pasado distintas situaciones y estar viviendo hoy solo porque respiramos, sin estar pensando en el plan y propósito que Dios tendrá con nosotros, sin pensar qué querrá hacer Dios conmigo lo que resta de este año, qué querrá hacer Dios conmigo lo que resta de este mes. ¿Qué hará Dios conmigo esta noche o mañana? ¿Qué tendrá pensado Dios? Cuando eso no pasa en nuestra vida, hay alguien que está malogrando el propósito de Dios y está queriendo matar la vida, el plan, el propósito que Dios tiene con nosotros. Con Moisés no lo logró, que con usted y conmigo no lo logre. Que hoy nosotros podamos seguir viviendo, diciendo, Señor, cumple tu propósito en mí. No sé cuál es, pero si vivo es porque tienes un plan y un propósito conmigo y yo quiero que se cumpla en mi vida. Amén. Lo mismo lo intentó Moisés, deseó que el plan de Dios se cumpla. Y cuando llegó el tiempo, dice la Biblia, lo relata Éxodo, cuando llegó el tiempo, Moisés fue a ver a sus hermanos diciendo, sé que Dios quiere que su propósito se cumpla. Y cuando va a ver a sus hermanos, dice la palabra, ve que un egipcio maltrata a un israelita y él lo defiende, mata al egipcio y lo tapa con arena. Luego ve a dos israelitas peleando y se acerca a ellos diciendo, ¿por qué pelea? Y uno le dice, ¿qué harás? ¿Me matarás también a mí? Y sintiendo culpa, Moisés huye. Y el propósito de Dios no alcanza a cumplirse. Hay otra cosa que está haciendo que el propósito de Dios en la vida de muchas personas no se cumpla, y es la culpa. Culpa por el pecado, culpa por haber decidido mal, culpa por no estar como debiera estar, la culpa. Moisés, sabiendo que había llegado el tiempo de que el propósito de Dios se cumpla, la palabra dice, la culpa lo llevó al desierto. Él estuvo 40 años parando el propósito de Dios por la culpa, por lo que cometió, por la mala decisión que tomó,
por lo que hizo errado. ¿Cuántas veces a muchos cristianos la culpa, el saber que no se hizo bien las cosas, el saber que si hubiéramos hecho lo otro, hoy el plan de Dios se hubiera cumplido, pero no lo hicimos así? El propósito de Dios está parado en muchos hombres, muchas mujeres, por causa de la culpa. Y eso se debe a que hay un enemigo que quiere malograr el plan de Dios en nosotros. Pero la palabra dice, Dios cumplirá su propósito en mí. Dios lo cumplirá. En Génesis 45 habla José diciéndole a los hermanos que lo vendieron como esclavo, diciéndoles, no les pese lo que hicieron, porque Dios tenía un plan que era salvar vidas. Nada puede detener el plan de Dios, dice José en Génesis 45, y esa es la verdad. Nada puede detener el plan de Dios en su vida y en la mía, mi amado, porque es plan de Dios. Y cuando Dios ha determinado una cosa, dice la palabra, ¿quién podrá decirle qué haces? Dios vuelve a intervenir, a cruzarse en el camino de Moisés. Y si usted me acompaña en Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo 3, que lleva por título Llamamiento de Moisés. Éxodo, el capítulo 3. Luego de que Moisés creía que ya el plan y propósito de Dios no podía cumplirse, porque aparentemente el enemigo había logrado su objetivo, frenar, impedir el propósito de Dios en su vida. Él vivía, él respiraba, él andaba, pero no estaba en el lugar que Dios tenía para él. Él era hombre, era esposo, era padre, pero no era el hombre de Dios, ni el hombre que Dios quería. Y si fuera mujer, sería mujer, esposa, madre, pero no era la mujer de Dios que Dios quería. Algo había malogrado el propósito de Dios en su vida. Pero la palabra dice, Dios no desecha para siempre. Dios no dice, bueno, no se logró lo que yo quería y voy a tener que buscar otro. No. Dios tiene un plan y un propósito y Él lo quiere cumplir. Y dice Éxodo capítulo 3 que mientras Moisés desde el verso 1 apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Por más, mi amado, que el plan y propósito de Dios lo veamos frustrado en nuestra vida, por culpa del enemigo, por culpa nuestra, por haber tomado malas decisiones, por más que nos demos cuenta que Dios, tu plan, nos está cumpliendo en mí, por más que llegamos a ese momento, hay una salida de Dios. Y el primer paso para que el plan de Dios, el propósito de Dios se cumpla en nosotros, es el paso que dio Moisés. Moisés dijo, iré ahora y veré. Moisés sabía que eso que veía no era natural. Sabía que había algo especial, algo divino. Y Moisés decidió acercarse a Dios. ¿Cómo puedo hacer, Dios, en este momento de mi vida para que tu plan, tu propósito se cumpla en mí? Él nos invita a acercarnos a Dios. Pero el rey podría decir Moisés, pero igualmente sabiendo que él había errado, sabiendo que se había equivocado, él dijo, iré ahora y veré. Y viendo Jehová, dice la palabra, sigue relatando el texto bíblico, y viendo Jehová, verso 4, que él iba a ver, lo llama Dios de medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí, aquí estoy, aquí me encuentro, deseoso de acercarme a ti.
Mi amado, tal vez esta palabra, en esta noche, palabra de oportunidad de Dios, palabra de Dios que quiere cumplir su propósito, tal vez no sea para usted o para mí. Quiera Dios que no sea para nosotros. Que sea una palabra que recibamos para alguien que le necesita. Pero si fuere para usted y para mí en esta noche. Si en esta noche decimos, gracias a Dios, estoy en su camino. Gracias a Él, estoy acá. Pero yo sé que Dios tiene planes conmigo que no se están cumpliendo. Yo quiero tomar la decisión de acercarme a ti, Señor. ¿Cómo estoy? De acercarme a ti. Moisés no estaba libre de culpa. Moisés no estaba bien. Sabía que eso era de Dios. Y dijo, me acercaré. Dios sabía que Moisés, como estaba, quería acercarse. Mi amado, quiera Dios que en esta noche podamos acercarnos a Él. Yo me acerco a ti, Señor, y si tú me llamas, quiero decirte, aquí estoy, cerca de ti. Sigue relatando la palabra de Dios. Dios le dice a Moisés, verso 5, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Lo segundo, al acercarnos a Dios para cumplir su plan y propósito en nuestra vida, es reconocerlo como Dios, reconocerlo como Rey, reconocerlo como Señor, reconocer que Él es santo y Él es todopoderoso y que yo soy todo lo contrario y yo necesito de Él. Dios le dice, ¿y quién no sabe esto? El Dios todopoderoso, el Dios santo, Él es el único. Dios le dice esto a Moisés, y Moisés, dice la palabra, tuvo un temor, reconoció, tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres Señor, tú eres santo. Yo no, pero yo te necesito. Yo necesito al Dios que tiene un propósito eterno y que lo quiere cumplir. Yo lo necesito. Reconozco que tú eres Dios, Rey y Señor. Yo me acerco al Dios Todopoderoso, reconociéndolo como Rey, como el Señor, como aquel que cuando planea algo, la palabra declara, lo cumple, como aquel que cuando dice algo, lo que Él dice se hace. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Señor. ¿Usted lo cree? Amén. Amén. Él puede hacer lo que prometió. Amén. Él puede hacer lo que quiere con usted y conmigo. Amén. Amén. Él lo puede hacer. Y esto es el paso que dio Moisés, es el segundo paso. Primero me acerco. Segundo, sé que eres Dios, sé que eres Rey, sé que eres santo, sé que eres el Señor. Pero hubo un tercer paso que Moisés tuvo que dar para que el propósito de Dios se cumpla. Dios habla con él y dice, Moisés, vos y yo somos conscientes de cómo está mi pueblo. Y yo vine porque yo tengo un plan, un propósito, y es libertarnos. En mi plan y propósito estás tú como el libertador de mi pueblo. Moisés argumenta con Dios. Moisés le dice, no, Señor, yo no puedo, yo no sé, yo no soy capaz, yo soy comparado con otros el que no puede. Pero Dios hablaba con él y dice, tú eres el hombre a quien yo tengo para cumplir este plan, para cumplir mi propósito. Luego de argumentar con Dios, con el Dios Santo, el Dios Todopoderoso, al Dios al que él se había acercado, capítulo 4, comienza diciendo, Moisés va a Egipto para liberar al pueblo. Acepta el señorío de Dios sobre su vida. Este es tu plan, este es tu propósito. Lo que tú quieres hacer es esto, Dios. Acá estoy.
lo haré. No solo me acercaré y reconoceré que eres Dios, que eres Señor, que tú todo lo puedes. Te diré, acá estoy para hacer lo que tú quieres que yo haga. Eres Señor en el cielo y en la tierra, pero eres el Señor de mi vida. En otras palabras, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Acá estoy para hacer tu voluntad. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito conmigo? Tal vez lo sé. Acá estoy, Señor. Sé el Señor de mi vida. Yo quiero cumplir tu plan y tu propósito. Tal vez alguien diga, yo no lo sé. Acá estoy, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito con mi vida? ¿Para qué estoy acá? ¿Qué tienes ideado para mí todavía? Todavía. ¿Qué quieres que yo haga? Te reconozco como Señor. Y el relato bíblico que lo leímos al comienzo, el último capítulo de Deuteronomio, dice, Moisés hizo maravillas a los ojos del pueblo de Dios e hizo desastres a los ojos de los enemigos. No había hombre como él, con quien Dios hablara cara a cara. No había hombre como él, que cuando algo pedía, Dios respondía. Era el hombre de Dios, el hombre que cumplió el propósito de Dios. Pero para que esto se cumpla, a pesar de todo, Moisés se acercó a Dios, reconoció a Dios por sobre todas las cosas y reconoció a Dios por sobre su vida. ¿Cuál es el plan y propósito de Dios con usted y conmigo? ¿Qué quiere hacer Dios con usted y conmigo? Todavía. ¿Lo sabemos? Acá estamos, Señor, para hacerlo. Yo sé que todavía tienes ese plan y ese propósito con mi vida en mente. Pasaron años y Dios le dijo a Moisés, todavía sigo contando contigo. Por más que pasaron años, todavía sigo contando contigo. Hasta que Moisés le dice, aquí estoy, Señor. Éxodo 4. El propósito de Dios cumpliéndose en la vida de Moisés. Hoy, el propósito de Dios cumpliéndose en nuestras vidas. Amén. Y vamos a orar al Señor. Vamos a pedir al Señor en esta hora por lo que es su plan y su propósito para con nosotros, para con usted y para conmigo. ¿Qué tiene pensado Dios? ¿Qué quiere Dios? Que en este tiempo yo le pueda decir, aquí estoy, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras hacer. Hablemos con Él. Señor, queremos darte gracias en esta noche porque nos has traído para estar contigo. Y si tú nos llamas, te diríamos, como dijo Moisés, aquí estoy. Vine para acercarme a ti. Vine para estar contigo. He venido, Señor, como fue Moisés en aquella ocasión, a reconocerte como Dios, como Rey y como Señor, como el que hace cosas maravillosas. Pero tu plan y tu propósito no se cumplió por eso. Se cumplió porque este hombre declaró sobre su vida que tú eras el Señor y decidió obedecerte. Señor, ¿cuál es tu plan y tu propósito con mi hermano y conmigo? Tal vez seamos conscientes y sabemos a qué Dios nos llamó. Y tal vez alguien te diga, gracias, Señor, estoy cumpliendo el propósito, tu sueño para con mi vida. Pero puede que haya alguno en esta noche, en este lugar, puede que alguno de nosotros tengamos que decirte, Señor, eres tú el Señor de mi vida y quiero que tu plan y propósito se cumpla en mí. Tal vez como Moisés, alguno de nosotros tuvo un enemigo que intentó matarlo, o la culpa impide que el plan se cumpla. Pero tú estás, Dios, tú estás,
y nos acercamos a ti. Te confesamos, Rey, Señor, y te declaramos Señor de nuestra vida. Y queremos en este tiempo que cumplas tu propósito en nuestra vida. Sabemos que estás aquí. Tu presencia está aquí, Señor. Lo hemos cantado, lo hemos experimentado, lo hemos declarado, algo está cayendo aquí. Y es fuerte sobre nuestra vida. Tú haces cosas maravillosas aquí, Señor, en cada vida de tus hijos. Levantamos nuestras manos y tu gloria está. Pero tú tienes un plan mayor. Tú tienes un propósito mayor, Señor, a este. Tú tienes un propósito con nuestras vidas y queremos que se cumpla. Aquel que en su vida el propósito de Dios está cumpliendo, dígale, sigue siendo el Señor, para que tu propósito se siga cumpliendo. Pero si alguien hoy tiene que decirle, quiero volver a reconocerte como Señor de mi vida, para que tu propósito se cumpla, lo quiero hacer. Quiero reconocerte